Hola, aquí Yamato. Hoy vengo con un nuevo capítulo de Naruto en la Casa del Dragón. Zorro de Fuego. Capítulo 20. Recuerden. El fic. No es mío, es de Neon Zangetsu. Recuerden. El fic. No es mío, es Neon Zangetsu. Les dejo su fanfiction en la descripción para que vayan a apoyarlo. Punto. Las actualizaciones. Depende de Neon Zangetsu. Si quieren que haya más capítulos, vayan a apoyarlo. Link de la descripción. Y en el comentario fijado. Si algún día quieres llorar, llámame. No prometo hacerte reír, pero puedo llorar contigo. Si un día logras escapar, no dudes en llamarme. No prometo pedirte que te quedes, pero podré escapar contigo. Si un día no quieres hablar con nadie, llámame. Estaremos en silencio. Pero si me llamas un día y no contesto, ven corriendo a mí porque sin duda te necesitaré. 2292 capítulo 20. Corona N/A. Edición. No hubo muchos comentarios esta vez, debido al final de la segunda temporada. Eso rompe el espíritu, perdón por la demora. Ese incidente de furia al volante casi me mata, pero aquí hay un capítulo más largo para compensar. Espero tus comentarios. Entonces, ¿qué pasa con el final de House of the Dragon? Desde una perspectiva estrictamente objetiva, hubo algunos aspectos del final que disfruté, otros que no, y otros que me dejaron rascándome la cabeza. Cualquiera sea la razón, cualesquiera sean los costos, esta temporada debería haber sido de 10 episodios completos, no de 8 miserables, y como resultado, el último episodio, a pesar de toda su ambición y grandilocuencia, sufrió por ello. Podrían haber comenzado el ataque a desembarco del rey, habría sido una buena manera de terminar la temporada, pero no lo tuvimos. Sin embargo, Sheeps de Alert tenía un aspecto increíble. Quería que me gustara el episodio final, así fue y no le guardo rencor a nadie que lo haya disfrutado, solo tengo miedo de que Odd siga el mismo camino que Got en general. Espero que no llegue a eso, realmente quiero que cada capítulo de esta historia se sienta como un verdadero episodio de la Casa del Dragón en todos los aspectos. Espero haberlo logrado. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes propios. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinan la velocidad de actualización de esta historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, el lector. Cuéntamelo. Prepárate. Después de todo, esto es Juego de Tronos, también algunas líneas del GOT original. Allá vamos. ¿Cuántas personas sacrificarás? ¿Cuántos cuerpos quemarás? ¿Cuántos castillos derribarás para proteger a quienes amas? Todo el daño y la ruina que causas para protegerlas, más doloroso será cuando las pierdas de todos modos. ¿Te aterroriza, no? La idea de perder a esa chica. Te convertirías en un monstruo por ella. Tal vez ya lo seas. Puedes creerte el autor de tu propio destino como deseas, Uzumaki. Puedes luchar por un futuro mejor. Incluso puedes pensar que ya conoces tu parte en esta historia. No es así, porque aún tienes que abrir los ojos y ver. ¿Quieres que te dé una pista de lo que está por venir? Quemarás ejércitos hasta reducirlos a cenizas. Cometerás actos aterradores en los años venideros. Te convertirás en un hombre que hará temblar en sus botas al cruel Maegor. Alice, una escena futura, Corona reunieron a los supervivientes y los dejaron varados en una pequeña isla. En conjunto, era una lengua estéril de arena y roca, la más pequeña de las piedras escalonadas, ni lo suficientemente grande como para considerarla una defensa, ni lo suficientemente pequeña como para que los marineros la ignoraran. El ancla, como algunos habían empezado a llamarla, porque su forma se parecía bastante a una. Las mareas eran demasiado impredecibles aquí y las cuevas eran poco más que hoyos poco profundos en la roca. Esta isla en particular ni siquiera era digna de cultivar alimentos o de ser utilizada como refugio. Absolutamente común y corriente en todos los sentidos, salvo por uno. Sería un ejemplo muy memorable. El baluarte contra futuras incursiones. Una advertencia, podrían decir algunos. Bajo un cielo gris y nublado, 2000 esclavistas, piratas y asaltantes gritaban y estaban clavados en postes de madera sobre la arena, sin comida para llenar sus estómagos ni agua para sustentarlos.
Eran los últimos restos vivos de las fuerzas de los cangrejeros. Una vez una poderosa armada que cuenta con decenas de miles de miembros, una fuerza de combate que casi hundió a Poniente, tomó prisioneros cuando quiso y quemó sus rutas de navegación durante años. Hubo un tiempo en que habían sido orgullosos, desafiantes, inquebrantables, inquebrantables e inquebrantables. Ahora estaban reducidos a poco más que mendigos ensangrentados y llorosos que pedían clemencia mientras el último barco se hacía a la mar. Naruto tenía una visión bastante desagradable de todo esto dado que estaba en ese último barco. Era necesario, consideraba de vital importancia que él fuera el último en salir. No tienes que hacer esto, ¿sabes?, dijo Kurama. Puedo hacerlo por ti. No. Tenía que ser él. Alguien más podría haberse equivocado. Puso una mano ociosa sobre la empuñadura de su espada de acero valirio, cómodamente colocada en su cinturón. A pesar de haberla sacado del cadáver de Crabfeather, todavía no había encontrado un nombre para ella, y observó a sus víctimas gemir mientras la cubierta se movía y se balanceaba bajo sus pies, el sonido casi enmascarado bajo las crecientes olas del océano, sus lastimosas súplicas de misericordia cayendo en oídos sordos. No hay piedad para los malvados. ¿Por qué debería haberlos? Eran criaturas viles y despiadadas, sin ni siquiera una pizca de bondad entre ellos. Los hombres malvados merecían muertes malvadas. Aún así, sabía que algunos eruditos lo pintarían como un villano por lo que estaba a punto de hacer. Podrían llamarlo peor que Maegor incluso por permitir tal cosa. Rainier había mencionado a su antepasado de pasada una vez, lo suficiente para que él hiciera una comparación acertada. Así sea. Que lo consideren cruel o loco. Un perro enloquecido que solo vivía para matar. No era ninguna de esas dos cosas. Porque era algo mucho peor, era racional. No podían permitirse alimentar a tantos prisioneros, ni debían. Pero tampoco podían simplemente devolverlos a la triarquía. Y entonces, para citar a un sabio, la crueldad es misericordia hacia nosotros mismos. Su barco prestado se detuvo a poca distancia, dejándolo a la vista de los otros barcos, pero lo suficientemente cerca de la isla para ver las masas hirvientes y bulliciosas en su interior. Había debatido largo y tendido con Lord Corlys y Leire y Rhaenys sobre su destino final. La serpiente marina quería dejarlos en manos de las mareas, permitiendo que se ahogaran. Rhaenys se ofreció a tomar sus manos y enviarlas de regreso a Tyrosh y la triarquía como advertencia contra futuras incursiones. Tentador, pero no le gustaba la idea de enviar a tantos sobrevivientes en su camino. Rhaenyra había sugerido que Vagar los atacara para que se recuperara más rápido, y así lo habían hecho, 3 días y 500 hombres atrás. Ahora el viejo dragón estaba somnoliento y saciado y descansaba en una isla cercana. Probablemente no despertaría para el resto del día. La ejecución por dragón era efectiva, pero con 2000 piratas de sobra, simplemente no tenían tiempo para esperar. Lo que lo llevó a esta solución. Al final, se le ocurrió algo menos creativo y más definitivo. La tortura nunca había sido su fuerte. Ahora tenía estómago para ello, pero solo quería que esos piratas se fueran. Tenían que resolver los peldaños de piedra y no mucho tiempo para hacerlo. No le gustaba la idea de dejar solo a Viserys, incluso con clones de sombras a su lado, y había otros asuntos que atender, entre los que se encontraba la críptica declaración de caníbal. No comeré esa porquería envenenada que está en el pozo. Los dragones estaban siendo alimentados con carne envenenada. Algo sutil, tal vez, no lo suficiente para matarlos de inmediato, que se notaría de inmediato, pero tal vez lo suficiente para atrofiar su crecimiento. Syrax había estado vagando fuera del pozo durante un tiempo, al igual que Vagar y Silverwing, mientras que Vagar no había estado en años, pero los otros dragones, preocupado, envió un cuervo a desembarco del rey en cuanto tuvo la oportunidad. No pasó ni un día hasta que recibió la respuesta de Viserys, que solo contenía 3 palabras. Necesitamos pruebas. Prueba, prueba, prueba. ¡Qué fastidio! Encontraría alguno tan pronto como regresara a desembarco del rey y entonces, Rhaenyra se acercó a él y tomó su mano entre las suyas, desviando sus pensamientos. La miró de reojo, desesperado por encontrar una distracción. ¿Le gustas a Vagar? Ella gruñó en voz baja. Me doy cuenta. ¿Lo has hecho ya? Aunque no la miró, no pudo evitar sonreír. Te ha estado siguiendo como un cachorro perdido. Es realmente adorable. ¿Has intentado montarla? Ella lo miró de reojo. ¿Crees que me lo permitiría? Se encogió de hombros. Ya han pasado cosas más extrañas antes. Básicamente eres descendiente de su último jinete.
¿No la montaba tu abuelo? Y Visenya antes que él, confirmó Rhaenyra. Pero ya estoy unida a Syrax. Ella nunca me aceptará. Tal vez sí, tal vez no. Pero ella te seguirá, por ahora. Al menos hasta que alguien la reclame. Tal vez. Desde allí, se inclinó hacia adelante para susurrarle suavemente al oído. ¿Ya terminaste de perder el tiempo? Te están esperando. Naruto parpadeó una vez y miró hacia arriba. Así que estaban. Bien. Hora de concentrarse, supuso. Su mirada pasó por Corlys y Rhaenys antes de posarse finalmente en el objeto de su ira. Allí habían perdonado la vida a 3 prisioneros, dejándolos atados y amordazados, encadenados a la cubierta como sus cautivos. Lo miraban con los ojos muy abiertos, seguros de que los mataría. Corlys ciertamente quería hacerlo. A pesar de todos los esfuerzos por evitarlo, Laenor, el heredero del hombre y primo de Rhaenyra, había recibido una flecha en el hombro durante la batalla. La herida había empeorado rápidamente, de forma casi sospechosa, lo que sugería algún tipo de veneno. Había atendido al joven en el momento en que Corlys le hizo saber que lo había hecho, pero para entonces el daño ya estaba hecho. El niño cayó en un sueño febril y no se despertó desde entonces. Rhaenyra tuvo más suerte en ese sentido. Solo había sufrido un rasguño en la mejilla derecha y él había sido rápido en detectarla y atenderla. Tal vez le dejara una cicatriz, pero a ella no parecía molestarle demasiado algo tan insignificante. A él le encantaba eso de ella. Cualesquiera que fueran sus defectos y faltas, ella era una luchadora de pies a cabeza. Y hablando de eso, está bien, entonces, sus cautivos gimotearon mientras él pasaba a su lado. Rhaenyra lo siguió, con las manos entrelazadas a la espalda, ligeramente curiosa por lo que planeaba hacer. Bien. Necesitaban testigos. De lo contrario, nadie creería lo que estaba a punto de suceder aquí. ¿Realmente puedes destruir una isla? Sonrió suavemente, con tristeza. ¿No me crees? Solo mira. Con una reverencia superficial y un giro rápido, avanzó a grandes zancadas hasta que se detuvo en la proa del barco y se arrojó por el borde. Sus pies se posaron sin problemas sobre el mar con una explosión de chakra y encontraron tracción fácilmente a pesar de los mares cambiantes. No perdió el paso, ni una sola vez. Caminar sobre el agua seguía siendo tan fácil como siempre, pero era la primera vez que alguno de sus aliados, salvo Rhaenyra, lo veía hacerlo. No lo sabía, pero este acto casual solo haría crecer aún más su leyenda entre los habitantes de Poniente y esos en los años venideros. Las historias de aquellos que podían caminar sobre el agua y arrojar luz se contarían en todos los continentes durante las décadas siguientes. Pero esa es una historia para otro momento. Armándose de valor, respiró profundamente y se concentró en su interior, muy consciente del casco que se balanceaba bajo sus pies, del crujido de la madera y el acero, del rocío salado del viento en su rostro, mientras contemplaba a esos hombres que pronto estarían muertos en la cabeza de playa. No había necesidad de invocar otra tormenta divina, aún no entendía muy bien cómo lo había hecho, ni se creía capaz de lograrlo en ese momento sin mucha concentración, pero afortunadamente no tenía que hacerlo, porque tenía una opción más fácil disponible. Vació su mente de todas las dudas. Y luego, Naruto levantó las manos, endureció su corazón y mantuvo los ojos bien abiertos. Su cuerpo resplandecía como el oro, una columna de luz en la brillante mañana. Inclinó la cabeza hacia atrás y se deleitó con ella. Sabía que no tenía por qué hacerlo él mismo. Hablando con sensatez, probablemente hubiera sido más fácil dejar que Lord Corlys y los soldados hicieran el trabajo por él. Habría estado más que contento de hacerlo. El sabio sabía que el Crabfeather ya le había dado suficientes problemas. Podrían haberlos quemado a todos desde el lomo del dragón. No, quien dicta la sentencia debe blandir la espada. O en este caso, disparar la bomba nuclear. Y eso fue lo que hizo. Oyó que el viento se levantaba a su alrededor, sintió que le levantaba el pelo y sacudía el océano bajo sus pies. Alguien jadeó detrás de él. Nunca supo quién, porque Kurama eligió ese momento para manifestarse a su alrededor en toda su gran gloria dorada. No hicieron falta palabras. No entre ellos. Máximo chakra, máxima destrucción, máximo esfuerzo. Sus mandíbulas se abrieron de par en par y la explosión se formó en su interior. Un disparo. 2000 muertes. Desatad. Este no era como los disparos insignificantes que había realizado en el borde del acantilado durante la batalla, disparados a toda prisa. Este contenía todo el poder y la altura de su fuerza. Solo tenía que desearlo y así sería.
El día se convirtió en noche, se convirtió en día, se convirtió en noche otra vez mientras toda la luz abandonaba el mundo. Vijudama. Una columna de luz se encendió cuando su ataque final golpeó la isla y la incendió, limpiando la isla de toda vida, aniquilando todo en una sola explosión cataclísmica. Los piratas ni siquiera pudieron gritar mientras perecían, porque el aire mismo se encendió en sus pulmones, quemándolos a ellos y a sus cuerpos. No cerró los ojos ante la luz, sino que se obligó a mirar, a permanecer allí en un juicio silencioso mientras 2000 hombres y mujeres malvados se evaporaban como la niebla de la mañana. Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. Debemos hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Cuando todo estuvo dicho y hecho, cuando el humo se disipó y la luz regresó, todos vieron de lo que era capaz. De la isla, solo quedó un cráter carbonizado y ennegrecido, un hoyo mortal con destellos de arena ennegrecida, fundido con vidrio en algunos lugares. Apenas lo vislumbró antes de volver a disparar. Y otra vez, una cuarta vez ahora por si acaso, hasta que solo quedó un gran agujero abierto. En el momento en que se detuvo, el agua volvió a entrar para llenar el vacío que había dejado atrás con un efecto devastador. Detrás de él, los barcos de Lord Corlys se balanceaban anclados, arrastrados hacia adelante por la repentina sacudida de las mareas, pero solo por un breve instante. Sus anclas aguantaron y pronto, el mar angosto se tragó la isla entera, ahogándola bajo las olas, para nunca más volver a ser vista. Listo. Que duden de su poder ahora. Una vez que se hubo tranquilizado, Naruto regresó al barco a paso lento. Al llegar al casco, volvió a subir y se acercó a Rhaenyra, muy consciente de la atención que ahora tenía sobre él. Ella se inclinó hacia él por un momento y luego pasó junto a él, moviéndose hacia los 3 hombres encadenados en la cubierta, hombres que incluso ahora miraban boquiabiertos el enorme agujero en el mar con mudo horror. Mientras miraba, la princesa puso una mano sobre el hombro del más cercano, obligándolo a mirarla. Cuéntale a tu gente lo que pasó aquí. El hierro en su voz hizo que el hombre temblara mientras hablaba. Diles que vives por la gracia del Señor de los Peldaños de Piedra. Cuando el resto de tu triarquía intente presentarse con nociones de retribución o ideas sobre cómo recuperar estas islas, recuérdales lo que pasó hoy, cuando Foxfire dividió el mar angosto. El hombre asintió en silencio. Ella miró a los demás, pero no era necesario, los pobres corsarios inclinaron la cabeza y presionaron sus rostros contra la cubierta, incapaces de mirarla. Pero Naruto no. Nunca había estado más orgulloso. El verdadero trabajo empezó ahora. Ahora que habían conquistado los peldaños de piedra, le correspondía a él establecerlos y protegerlos. Para eso necesitarían comida, alojamiento y, por supuesto, gente. Eso llevaría tiempo. Había cumplido su promesa de conquistar este lugar en menos de una semana. Conservarlos sería otra cuestión. En teoría, podría gobernar desde Piedra de Sangre, pero eso no sería demasiado eficiente. Felicitaciones, oyó débilmente a Corlys acercarse a él. Has conquistado los peldaños de piedra. Buena suerte para colonizarlos y conservarlos ahora que has alterado a Dorne. Naturalmente, Raens estuvo de acuerdo con Velaryon. Mi señor esposo tiene razón. Notarán nuestras acciones aquí. ¿Cómo piensas protegerte de ellas? Rhaenyra no dijo nada, simplemente lo miró, esperando su respuesta. Al menos alguien aquí tenía fe en cómo conseguiría los peldaños de piedra. ¿Cómo, en efecto? Había pensado mucho en ello y, con el tiempo, había surgido una respuesta. Él sonrió. Será fácil. ¿No me crees? Solo mira. 0, 0, 0. Rhaenyra y Naruto regresaron a desembarco del rey de repente, sin previo aviso. La fortaleza roja estaba muy animada y todos corrían a verlos. Habían desaparecido hacía un año. Casi un año entero, sin una palabra de Rhaenyra o Naruto. Alicent se encontró envuelta en una multitud de nobles curiosos, casi tropezando con su vestido verde mientras la llevaban apresuradamente a la sala del trono. Se había esforzado por ser paciente durante la ausencia de Rhaenyra, aferrándose a su virtud y resolución a pesar de los susurros en los pasillos, las miradas mordaces que le enviaban, los rumores que abundaban. Era difícil. No, tal vez esas no eran las palabras adecuadas. Agonizante, insoportable, humillante. Sí, esas le sentaban mejor. Ahora no tenía aliados en la corte, salvo la corona. Al rechazar a su padre en ese día tan oscuro, no solo había perdido su favor y protección, sino también la de los Hightower. Durante un tiempo estuvo sola y a la deriva, deambulando sin pensar ni por qué, mientras la corte se burlaba de ella. ¿Y para qué?
defendiéndose, diciendo lo que piensa, tomando las riendas de su destino. Cómo ardía, cómo irritaba, cómo quería clavarles un cuchillo en los ojos. Lady Aema había demostrado ser una bendición durante ese tiempo, al igual que la pequeña Visenya. Aunque hubo momentos en que la madre de Rhaenyra le recordó mucho a su querida amiga. ¿Sabes cómo complacer a alguien en la cama? Cómo se había sonrojado entonces, su rostro rojo como rosas. Su gracia. Aema le sonrió, como si lo supiera. Es una pregunta común, querida. ¿Podría mostrarte? Sacudiendo la cabeza, echó la cabeza hacia atrás y bajó los escalones rápidamente, con cuidado de no ser pisoteada en la loca carrera por alcanzar el trono de hierro. Un noble bastante corpulento la empujó bruscamente a un lado en su prisa por pasar y, en un extraño ataque de ira, ella le dio un codazo en el estómago. El tonto se dobló con un gruñido de sorpresa y pronto se encontró empujado sin contemplaciones contra una pared, mientras el resto de la fortaleza roja pasaba a toda velocidad. Vale la pena. La ola de hombres y mujeres la llevó a la sala del trono un momento después de los nobles y se encontró entre ellos, deslizándose entre los señores y damas de Poniente para llegar al frente. Desde esta distancia, solo podía ver al rey de pie ante el trono de hierro, con la corona en la cabeza y fuego oscuro en la mano. Vio a Daemon de pie a su lado derecho, justo más allá de la guardia real, con una mano apoyada en la empuñadura de la hermana oscura. Entonces el príncipe la vio y le guiñó un ojo. Alicent desvió la mirada con un resoplido. Era un granuja desvergonzado. Y allí, más lejos del trono, acechando como el buitre que era, padre. Parecía más delgado desde la última vez que lo había visto. Más demacrado, de alguna manera, a pesar de su elevada posición. Algo frío, oscuro y feo se retorció en el corazón de Alicent al verlo. Evitó cuidadosamente su mirada, negándose incluso a reconocer su existencia. Incluso entonces, todavía podía sentir sus ojos sobre ella. Evaluando su debilidad. Sin duda, se preguntó si ella había revelado sus planes o no, todavía se preguntaba por qué no lo habían llevado a las celdas negras todavía. Después de todo, había pasado un año. Incluso se le podía perdonar que pensara que estaba a salvo. No lo era. La idea despertó un destello de ira en su corazón. La venganza era un plato que se servía frío. El suyo sería más frío que el propio muro. Ante una orden invisible, el enjambre de personas se dividió de repente a ambos lados y creó un corredor entre ellos. Alicent se vio arrastrada hacia la derecha, cerca de Daemon, mientras los guardias se movían para proteger a los nobles menores, con las espadas a medio desenvainar, listas para desenvainar en cualquier momento. Rezó para que fuera simplemente una especie de teatro por parte de la corona. Seguramente Viserys no pensaría que su hija fuera una amenaza. ¿Lo haría? Oyó a Rhaenyra y a Naruto mucho antes de verlos, aunque solo fuera porque no hacían ningún esfuerzo por ser sutiles. Alguien estaba pisando fuerte. Probablemente Naruto. Rara vez era del tipo sutil a menos que le conviniera. Rhaenyra podía ser una chica escurridiza cuando quería, pero esa vez era un instrumento contundente que destrozaba cualquier obstáculo que se atreviera a impedírselo. Doblaron la esquina juntos y entraron en la habitación, uno al lado del otro, de la mano. Alicent se quedó sin aliento al ver eso, y no fue la única en hacerlo. Una oleada de incertidumbre y excitación recorrió la multitud de nobles. ¿Qué estaban haciendo rebelándose de esta manera? No entraron con escolta armada, lo que Alicent supuso que era algo bueno. Naruto no se pavoneaba, pero había un balanceo en su paso. Un acecho. Por su parte, Rhaenyra parecía desmesuradamente presumida. El hecho de que incluso ahora estuviera usando la armadura de la conquistadora, sin el casco, no se le escapó. Lo siguiente que notó en ellos fue el resto de su atuendo. Ambos vestían de negro. No en el sentido de luto, sino como una declaración. Después de todo, el negro era solo uno de los colores de la casa Targaryen. Rhaenyra incluso había arrojado una especie de manto sobre su armadura, la armadura de Aegon. Para que pareciera mejor suya. Aquí estoy, parecía decir. Jinete de dragón, princesa y guerrera. Haz de mí lo que quieras. Alicent entrecerró los ojos y la miró con renovado escrutinio. Había algo extraño en la forma de caminar de su querida amiga, aunque no se llevaba una mano al vientre ni revelaba nada, y sin embargo, esperar. ¿Estaba ella embarazada? No, seguro que no podía ser. Seguro que estaba imaginando cosas, ¿no? El propio Naruto prefería una túnica oscura con pantalones negros largos, un jubón de cuero hervido y una capa negra colgada del hombro.
casi parecía brillar con la poca luz y, tardíamente, Alicent se dio cuenta de que no era seda en absoluto, sino algo completamente distinto, una especie de metal fino que pretendía parecer tela. ¿Qué era eso? En conjunto, él y Rhaenyra eran compatibles. La visión le provocó un pequeño escalofrío de envidia, sentimientos que aún no habían sido correspondidos. Míranos, sus atuendos parecían decir, somos guerreros. Conócenos. Ansiaba ese tipo de fuerza singular. Era una guerrera de la mente, no del cuerpo. Y sin embargo, espera. Entonces notó algo más, algo que no había podido ver antes, tan perdida estaba en sus propios pensamientos, en ese oscuro y monótono estado de calma. Llevaban coronas. Cada uno de ellos, Naruto y Rhaenyra, tenían una especie de corona sobre la cabeza, un círculo de huesos irregulares y madera a la deriva atados con un trozo de cuerda negra. Les daba un aspecto salvaje. Como conquistadores de antaño, que habían venido a devastar los 7 reinos una vez más. No es de extrañar que la gente guardara silencio. Temían una rebelión. Naruto marchó hacia el trono, y Rhaenyra con él. Había una nueva espada a su lado, y un martillo en su mano. Le dio la vuelta y se lo ofreció a Viserys, con el mango por delante. El alimentador de cangrejos está muerto. Daemon se acercó a recoger el martillo. Lo añadiremos a la silla. Por fin Viserys habló. Veo que lleváis coronas. ¿También os llamáis rey y reina? Rhaenyra se pavoneó. Una vez que destruimos la triarquía y nos establecimos en los peldaños de piedra, nos nombraron rey y reina del mar angosto. Naruto se arrodilló y, por primera vez en su vida, Rhaenyra lo imitó mientras hablaba. Pero sabemos que solo hay un verdadero rey, su gracia. Al unísono, se quitaron sus diademas y se las ofrecieron. Nuestras coronas y los peldaños de piedra son tuyos. Viserys sonrió. ¿Habían planeado esto? ¿Se lo habría comunicado Raven, tal vez? ¿Dónde está Lord Corlys? Rhaenyra se encogió de hombros. Navegó de regreso a Driftmark para estar con su hijo. ¿Quién tiene los peldaños de piedra, hija? Sí, lo haremos, respondió Naruto, todavía de rodillas, con la mayor satisfacción posible. Ya hemos establecido un puerto, reunido una flota, construido una serie de edificios y plantado cultivos resistentes que prosperan en el suelo azotado por el viento. Por ejemplo, patatas. Viserys parpadeó. ¿Patatas? Patatas, pronunció Naruto arrastrando las palabras. ¿Sabes? Hervirlas, machacarlas, echarlas a un guiso. El padre se burló no tan silenciosamente. Ante eso, una onda recorrió la multitud, y no fue una onda amable. Alicent anhelaba sacar el cuchillo escondido dentro de su corpiño. Pero en lugar de gritar, pisotear y escupir, Naruto simplemente ignoró sus risas burlonas, como lo haría un dragón con una colonia de hormigas bajo sus pies. Parecía más tranquilo ahora, su tiempo en los peldaños de piedra debe haberlo endurecido contra tales comentarios de lástima, o tal vez simplemente no le importaba. De todos modos, ellos y su desdén estaban claramente por debajo de él. Volvió su atención a Viserys. Es por eso que tardamos tanto. No queríamos irnos hasta que estuviéramos seguros de que los peldaños de piedra estaban seguros. Dorne se ha interesado en ellos. Tuvimos que defendernos de una incursión. Vhagar ayudó. La multitud se quedó en silencio. Alicent no podía culparlos. Ella también lo hacía. ¿Vhagar? ¿El dragón vivo más grande del mundo? ¿Ese Vhagar? El propio Viserys pareció sorprendido por un momento. ¿Y dónde está ahora? Descansando fuera del pozo del dragón, gorjeó Rhaenyra. Me tiene mucho cariño, padre. El padre parecía pálido, como si fuera a vomitar pronto. Bien. Le agradó verlo retorcerse por primera vez en su vida. Viserys descendió del trono de hierro, fuego oscuro en mano, con cuidado de no dejar que su espada ancestral golpeara irrespetuosamente contra los escalones. Levántense los dos. Naruto y Rhaenyra hicieron lo que se les pidió. En el mismo momento en que lo hicieron, Viserys puso una mano sobre el hombro de Naruto, lo abrazó con fuerza y se apartó para sonreírle. El reino tiene una gran deuda contigo, señor de los peldaños de piedra. Un murmullo incierto recorrió a los nobles. Parecía que papá hubiera mordido un limón. Ja. Naruto inclinó la cabeza. Vivo solo para servir, su gracia. ¿Desde cuando hablaba así? ¿Había sido planeado? Tenía que haber sido planeado. Alicent creía que debía serlo. Tal vez se habían estado comunicando por Raven después de todo.
La parte con Vagar fue claramente inesperada, sin embargo, no cambió el hecho de que todo parecía estar desarrollándose con demasiada fluidez. Lo que significaba una de dos cosas. O bien el otro zapato estaba a punto de caer, o... Padre, murmuró Rhaenyra suavemente, de repente. Recordándole algo al rey, susurrándole al oído. Ah, claro que sí, dijo Viserys con una sonrisa radiante, lo que hizo que el corazón de Alicent flaqueara por un momento. Señores y damas de Poniente. Tengo un anuncio que hacer. Alicent tragó saliva. No. Seguramente no. Él no haría tal cosa. No aquí, no delante de toda esta gente. Un nuevo murmullo de confusión recorrió la multitud, pero no por mucho tiempo. Dando un paso atrás, Viserys juntó a Naruto y Rhaenyra, quienes nunca se habían soltado de la mano desde que entraron a la sala del trono, y presentó a la sonriente pareja ante los desconcertados nobles. Es con gran alegría que anuncio el compromiso de mi hija con el señor Naruto. Su boda se llevará a cabo en 15 días. Se escucharon jadeos entre la multitud. Alicent casi se desmaya, pero su voluntad de hierro le impidió hacerlo. Aún así, se tambaleó un poco. Gracias a los dioses. No había dicho el resto. Rhaenyra la vio y sonrió. 0, 0, 0. Poco después la acorraló. Alicent sabía que esto sucedería y se preparó en consecuencia en su sala de estar. Pero incluso con todos los preparativos adecuados, todavía no estaba preparada para el vestido rojo de Rhaenyra. Dioses, se veía hermosa y griega. Demasiado tarde, su querida amiga cruzó la distancia que la separaba, sin importarle que un guardia real cerrara la puerta detrás de ella. Ella solo tenía ojos para ella. Una mano le tocó el rostro, atrayendo su mirada hacia arriba, y entonces ella estaba allí, inclinándose para besarla, provocando una nueva chispa de deseo en sus venas, y se encontró devolviéndola, y. Espera, puso ambas manos sobre sus hombros para ganar distancia. Espera. Por favor, solo espera. Rhaenyra esperó, bendita sea, incluso le permitió guiarla hasta el sofá. Alicent se retorció bajo su mirada. Tenía la esperanza de que pudiéramos hablar. ¿No estamos haciendo lo mismo ahora? Quería disculparme de nuevo. Creo que me he equivocado, teniendo en cuenta lo que me han enseñado a creer. Se retorció las manos en el regazo y resistió por poco el impulso de morderse las uñas otra vez. Había un orden de cosas, había seguridad en los caminos que nos habían trazado. Te tenía un poco de rencor por no preocuparte tanto por todo eso, pero más que eso, estaba celosa. Por saber lo que querías y yo no sabía lo que quería. Inclinó la cabeza y dijo, ¿y ahora qué haces? Solo sabía lo que se esperaba de mí, replicó ella con brusquedad. Perdí mi camino, y cuando pensé que finalmente lo había encontrado, que había descubierto un camino que podría hacerme feliz, mi señor padre trató de quitármelo. El hombre en quien deposité mi fe trató de usarme como... Maldijo, se tragó un sollozo y continuó. No es su hija, no es una dama de la corte, sino una puta común para seducir a tu padre. Un destello de fuego atravesó los ojos de Rhaenyra. ¿Y lo rechazaste? Por supuesto que lo hice. Se volvió hacia ella. ¿Eso significa que mientras estábamos fuera, encontraste otros medios? Alicent se sonrojó. Tenía que saciar sus deseos de alguna manera, pero la vergüenza la hizo mirar a Rhaenyra de todos modos. No me juzgues por lo que tú misma has hecho. Busqué consuelo. Yo también tengo deseos. ¿Tienes que hacerme decirlo otra vez? Rhaenyra se dio un golpecito en las costillas con un dedo. Pero durante tanto tiempo solo tú hiciste de la virtud tu estandarte. La verdad ardía más que el fuego del dragón. Y me aferré a ella desafiando tantas cosas, desafiando a ti, tal vez, que tanto la desdeñaste. Bajó la barbilla por un momento y reprimió un suspiro de añoranza. He estado sola, extrañándote. Hablé en contra de mi padre y sentí que se me quitaba un peso de encima. Y pensé por primera vez que elegiría, si no fuera por el deber que se esperaba de mí. Respiró profundamente, se controló y continuó. No deseo hacer lo que me dicen. Deseo vivir, liberarme de todas estas conspiraciones, luchas y puñaladas por la espalda interminables que han consumido el reino últimamente. Mi familia buscará la victoria a cualquier precio. Lo veo ahora, pero en cuanto a mí, Rhaenyra sonrió. Vamos, dilo. Me gustaría unirme a ti, pero no de inmediato. Entró un poco en pánico al ver la mirada casi salvaje que cruzó su rostro cuando se acercó un poco. Apenas lo conozco como te conozco a ti.
Si vamos a hacer esto, será como iguales, como socios. Debo llegar a conocerlo antes de, ya sabes. Rhaenyra le tomó las manos. Nada me complacería más. ¿Y qué tiene que decir sobre esto? Ella sonrió. Me ha estado molestando con tu respuesta desde el momento en que partimos hacia los peldaños de piedra. Su rostro se sonrojó y, por más que lo intentó, no pudo evitar que su voz sonara un poco emocionada. No lo sabía. Por supuesto que no. Has estado huyendo de él como una cierva asustada todo este tiempo y apenas le has hablado. Rhaenyra entrelazó sus dedos con los suyos. Es un alma muy considerada. ¿Me dejarías sola con él? Lo haría. Levantó la barbilla y por un instante, solo un instante, vislumbró a la reina que aún podría ser. Conquisté su corazón, como él ganó el mío. Somos dos mitades de un todo mayor, él y yo, igual que tú, como tú y él podrían serlo si se lo permitieran. Finalmente, se desanimó. Nunca he estado con un hombre antes. Tonterías. Rhaenyra chasqueó la lengua, reprendiéndola. ¿Vas a dejar de hacer lo que te propusiste o lo harás hasta el final y tomarás una decisión? Ella ya lo tenía. La historia puede pintarme como un villano, pero... Alicent dejó escapar un suspiro. No me importa. Que piensen lo que quieran. Al fin soy yo mismo, sin ninguna ambición mayor que la de amar a quien me plazca, ser amado a cambio y ser libre. Rhaenyra sonrió suavemente. Has cambiado mucho. Yo tengo la culpa de eso. Se dio una palmada en el brazo, lo que le provocó una risita. ¿Dónde está entonces? No lo he visto desde que ustedes dos ofrecieron sus coronas a su padre. La sonrisa de Rhaenyra era maliciosa. Oh, está por aquí. Alicent conocía ese tono. Rhaenyra. Alguien tosió. Una cortina cercana se deslizó a un lado para revelar a Naruto con una sonrisa tímida. Su corazón se agitó en su pecho ante la vista. ¿Había estado allí parado todo el tiempo? Imposible. Ella lo habría visto, lo habría sentido, lo habría notado al menos, seguramente. Rhaenyra se pavoneó, orgullosa como un dragón y 3 veces más ansiosa. ¿Conversamos, entonces? ¿Solo los 3? Naruto dijo a su lado y puso una mano sobre la de ella. Si te parece bien. Alicent tragó saliva y trató de abanicarse la cara con una mano. Dios mío, qué calor hacía allí. ¿Hablar de qué? Rhaenyra le rodeó la cintura con el brazo y la acercó más a ella. Sus labios se posaron sobre su mejilla en un susurro entrecortado. Lo que desees. Naruto chasqueó la lengua y ella sintió que sus dedos se enroscaban suavemente alrededor de los suyos. No la molestes. Si ella quiere hablar primero, está bien. Hablar. Cierto. Podrían hablar mucho. Su mente tomó ese pensamiento y huyó con él, corrió hacia lugares oscuros y depravados. Rhaenyra permaneció implacable, con una mano recorriendo su estómago y luego bajándola aún más. Mira, su cara está más roja que su cabello. Naruto, por su parte, siguió siendo un verdadero caballero. Porque la estás avergonzando. La princesa se limitó a tararear. Puede decirme que pare en cualquier momento. Sus dedos inquisitivos se deslizaron más abajo, presionando su vestido. Más abajo, ahora, arrancando un jadeo de sus labios. Dime que pare, Alicent. Lo intentó, pero no pudo. No quería que se detuviera. Ni ahora ni nunca. Fue demasiada estimulación. Su cuerpo no pudo soportarlo. Ella se rindió. Girándose, agarró a Naruto por las mejillas, arrastró su rostro hacia el de ella y lo besó con desenfrenado abandono. Finalmente. Con un grito triunfante, Rhaenyra se abalanzó sobre ambos y juntos cayeron sobre la cama en una maraña de extremidades. Vagamente, se dio cuenta de que su vestido se estaba desgarrando en el caos, de que Naruto la estaba tirando hacia su regazo. Rhaenyra la abrazó por detrás, le dio besos abrasadores en el cuello y griega. Esto se sentía bastante bien. A partir de ahí, la noche de Alicent se convirtió en una gloriosa neblina carnal. Fue, en una palabra, felicidad. N/A, por fin. Lo dejaremos así por hoy. No te preocupes, todavía tendremos lo bueno. Solo quería decir que los aprecio a todos. Cuantos más comentarios, más rápido se actualiza. Es especialmente importante en estos tiempos difíciles, con las notificaciones del sitio principal inactivas. Cada palabra cuenta y los aprecio a todos. Todos estos comentarios realmente me mantienen inspirada. Espero tener noticias suyas. Debería poder actualizar el domingo o antes, si el tiempo y la salud lo permiten. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría recibir actualizaciones semanales?
¿Sí o no? Realmente necesito saber de ti. Los comentarios hacen girar el mundo. Como se dijo, hay muchas posibilidades de que se actualice AM más adelante, pero necesito saber si la gente quiere ver eso. Por supuesto, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y disfruta de los previews. Como siempre, spoilers. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Lea bajo su propio riesgo. Como siempre, estos son de un futuro lejano, ¿o no? Las vistas previas son en su mayoría las mismas, no quisiera spoilear nada ahora. Avance. Amaneció y con ella, un delicioso dolor, ¿quieres casarte con la princesa Rhaenyra? La idea de que nosotros, los Targaryen, controlamos a los dragones, es una ilusión. En verdad, son un poder con el que nuestros antepasados nunca debieron jugar. Sin embargo, sin ellos, nuestro reino se derrumbaría sin duda bajo su propio peso. Los necesitamos, como ellos nos necesitan a nosotros. Prométeme que no dejarás que los dragones se extingan, Rhaenyra. Prométemelo. Hugh no temía a los dragones. No se equivoquen, él sabía que eran grandes, duros y malvados, pero no invencibles. Al fin y al cabo, eran solo carne. Carne peligrosa que escupía fuego y que podía devorarte de un solo bocado, pero de todos modos, era herrero, no carnicero. Su oficio estaba en el ámbito del metal y las armas, aunque su esposa estaba embarazada y la señora no estaba haciendo nada. Buena razón para ello. Miré hacia arriba cuando una sombra enorme se lanzó sobre la cabeza de playa de desembarco del rey. Cubriéndose la cara con una mano, los miró con los ojos entrecerrados. Sabía que los dragones no eran dioses, eran solo carne, pero en verdad eran poderosos. Uno de ellos lo vio y se abalanzó sobre él. Imagínese su sorpresa cuando aterrizó frente a él. Es curioso, comentó después de una pausa. Ahora entiendo por qué se fijó en ti. Se arrodilló apresuradamente. Su gracia. Interesante. Te reconoce. El jinete lo consideró durante un largo momento. ¿Quién era tu madre? Hugh palideció. Esa, es una larga historia, ¿qué tenemos aquí? Maldita sea. Y el día había empezado también. Ulf dejó caer su bebida y levantó las manos en el aire. Nada en absoluto. Quienquiera que estuviera detrás de él le clavó una espada en la espalda. Muévete, bastardo. Tenemos lugares a los que ir. Sonaba como el príncipe sangriento. Ulf levantó la mano aún más. Está bien, voy a caminar, una espada es más que un arma. Dicen que hay que clavarla con la punta afilada. Ja. Cuando se hace una espada, la primera prioridad es que tenga un propósito y esté bien equilibrada. Pero una espada también es un objeto de poder y tiene que expresar ese poder en su diseño, y esta espada es mi regalo, a usted. Señor comandante. Sir Harold Westerling era un hombre sorprendentemente noble, que defendía a sus camaradas a pesar de la mancha en su honor. Cole es un buen muchacho, solo necesita poner sus pies en la tierra. Naruto chasqueó la lengua. Creo que necesita más que eso, el gusano blanco desea hablar contigo, mi señor. La ceja de Naruto se disparó hacia su cabello. Oms. El amante de Daemon. Ah, si no planificas el fracaso. Este mundo es frío y cruel, y hay unos pocos en él que son firmes. Tú, creo, eres firme. Empujar. El llanto de un recién nacido llenó el aire. Visenya lanzó un grito de alegría, se reclinó en la silla y levantó los brazos. Dracarys. Bai le respondió con una ráfaga de fuego crepitante. La muchacha sonrió. Cabalgar en el lomo del dragón fue lo mejor. Más rápido, papá. Más rápido. Su hija saltaba sobre su espalda, sonriendo de oreja a oreja mientras tiraba de su cabello. Naruto sonrió a pesar de sí mismo. Eres tan luchadora como tu madre, lo juro. ¿Dónde se esconde tu hermano? Alguien saltó sobre su espalda. Ah. Ahí estás. Detén tu mano. Si haces esto, te ganarás enemigos. No tendrás ningún lugar a donde escapar. ¿Correr? Echó la cabeza hacia atrás para mirarlos. ¿Quién corre? Los ojos azules se tornaron rojos y se abrieron como furiosas rendijas escarlatas. ¿Dónde? Un resplandor dorado brilló a su alrededor. ¿Y por qué? El mundo estalló en luz. Resultó que había más de una persona que valía la pena salvar. Así que eso fue lo que hice, la salvé. Luego la protegí.
Por eso estamos aquí personas como tú y yo, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. Editar. Espero que lo hayas disfrutado. Que tengas un buen día. Un cordial saludo, Nueva Zelanda.